Hola a todos, en este video exploraremos las rebeliones surandinas, resistencias y luchas por la autonomía. Prepárense para un viaje al corazón de la historia donde descubriremos la valentía de los pueblos indígenas que lucharon por su libertad y su identidad. Contexto histórico de España en el siglo XVIII. El siglo XVIII en España estuvo marcado por la llegada de la dinastía Borbón tras la Guerra de Sucesión Española. Los Borbones implementaron reformas para modernizar y centralizar el poder, fortaleciendo el control sobre las colonias americanas. Se reorganizó el sistema fiscal para aumentar ingresos, modernizando también el ejército para enfrentar a potencias como Inglaterra. Se fomentó el comercio con América y se promovió la educación y las ideas ilustradas, aunque con ciertas limitaciones. Sin embargo, algunas reformas, como la reducción de privilegios para la nobleza y la Iglesia, generaron resistencia y tensiones con Inglaterra. Contexto histórico de Perú en el siglo XVIII. En Perú, el siglo XVIII se caracterizó por el fortalecimiento del poder del virrey y el auge de la economía minera, particularmente en Potosí. La población indígena continuó sometida a trabajo forzado en las minas, mientras que la sociedad se organizaba en castas con distintos niveles de privilegio. Los españoles peninsulares ocupaban los cargos de poder, seguidos por criollos, mestizos, indígenas y esclavos africanos. Las ideas ilustradas comenzaron a influir en la educación y a criticar el sistema colonial, pero la Iglesia y el control español limitaron su desarrollo. La población creció, pero la desigualdad social y la explotación indígena generaron crecientes tensiones hacia el final del siglo. Influencia de las reformas borbónicas en Perú. Las reformas borbónicas, impulsadas por la nueva dinastía española en el siglo XVIII, buscaban modernizar y fortalecer el control de España sobre sus colonias americanas, incluyendo Perú. Estas reformas centralizaron el poder, aumentando el control del virrey y limitando la autonomía de las autoridades locales. Se implementaron nuevas formas de recaudar impuestos, lo que aumentó la presión fiscal sobre la población peruana, especialmente los indígenas. Se impulsó el comercio con las colonias, pero bajo estricto control español. El ejército español se modernizó con nuevas tácticas y armamento, lo que también afectó al ejército en Perú. Se promovió la educación y la difusión de las ideas ilustradas, lo que llevó a la creación de nuevas universidades y un mayor debate intelectual. Sin embargo, estas reformas también generaron tensiones, resistencia y conflictos sociales en el Perú, debido a la centralización del poder, la mayor presión fiscal y la persistencia de la desigualdad social. La resistencia de los pueblos indígenas en el sur andino frente a la presión colonial española fue un proceso crucial en la historia de América Latina. Estos pueblos luchaban por recuperar su autonomía, dignidad y justicia, buscando poner fin a la explotación y la discriminación a la que estaban sometidos. Las causas de esta resistencia eran claras: el trabajo forzado, la explotación extrema, los impuestos y tributos excesivos, así como una profunda resistencia ideológica contra el sistema colonial. Estas injusticias fueron el motor de una serie de levantamientos que atravesaron los siglos XVIII y XIX en el sur de Perú. Los principales protagonistas de estas rebeliones fueron figuras como Túpac Amaru II, también conocido como José Gabriel Condorcanqui, y Túpac Katari, cuyo nombre real era Julián Apaza. Estos líderes no solo lucharon por la liberación de sus pueblos, sino que también implementaron estrategias clave como el aprovechamiento de la geografía montañosa y el uso de un clima riguroso para resistir los ataques coloniales. Entre las estrategias más efectivas estuvieron la movilización de masas, la coordinación de señales y mensajes y la creación de una resistencia ideológica que uniera a los pueblos contra la opresión. El impacto de estas resistencias fue notable, teniendo como impacto social que no solo demostraron la capacidad de organización de los pueblos indígenas, sino que también influenciaron el rumbo de las guerras de independencia. Las ejecuciones públicas de los líderes como Túpac Amaru II y Micaela Bastidas fueron símbolos de la lucha por la justicia y libertad. Finalmente, estas revueltas también tuvieron un impacto político, logrando el ajuste del sistema tributario
y pusieron en marcha una serie de cambios que marcaría la historia política y social de la región. La resistencia en el sur andino es un claro ejemplo de la lucha por la libertad y la dignidad cuyo eco resuena hasta hoy. Levantamientos populares entre mestizos y criollos. En el Perú, en los siglos XVI y XVIII, hubo levantamientos de mestizos, criollos y pueblos indígenas contra la opresión colonial. Túpac Amaru lideró una rebelión para unir grupos en la lucha por la liberación de esclavos y poder denunciar maltratos. La implicación entre mestizos y criollos en levantamientos era más que buscar libertad, era reconstruir su identidad y tener un lugar en la sociedad colonial. Hubo cooperación entre diferentes sectores para lograr un cambio social profundo. Las revueltas de mestizos y criollos fueron cruciales en la oposición al colonialismo en América Latina. En el América Latina colonial, la estructura social era jerárquica, con los peninsulares en la cima, seguidos por los criollos, mestizos y pueblos indígenas. Esta división causó malestar entre criollos y mestizos, cuestionando su posición en la sociedad colonial. La economía colonial se basaba en la explotación de recursos naturales y la agricultura con trabajos forzados por pueblos indígenas. Tasas impositivas altas y control comercial injusto causaron malestar entre mestizos y criollos. Si hablamos de levantamientos, también podemos mencionar a la rebelión de Túpac Amaru II. Esta rebelión ocurrió en 1780 a 1781 en respuesta al trabajo forzado y abusos por los corregidores en el sur del Perú. Túpac Amaru II lideró la lucha por la libertad, pero la falta de liderazgo y la represión colonial llevaron al fracaso de la rebelión en 1781. A pesar de su muerte, su lucha inspiró a otros movimientos en busca de cambio en la región. El levantamiento de los comuneros en Nueva Granada surgió por el descontento ante el monopolio comercial y los altos impuestos. Los comuneros, descendientes de europeos, buscaban eliminar desigualdades. A pesar de ser aplastados, demostraron su valentía y unidad. Las autoridades coloniales reprimieron brutalmente los levantamientos, ejecutando líderes y castigando a las comunidades involucradas. Sin embargo, esto solo aumentó el deseo de resistencia. Los levantamientos promovieron la unidad entre criollos, mestizos e indígenas, creando una identidad colectiva que impulsó los movimientos de independencia. Rebelión de Mateo Pumacahua. Mateo Pumacahua nació el 21 de septiembre de 1740 en Icheros, Cusco. Es de una familia noble, hijo de Agustín Chihuantita y Francisco Pumacahua, cacique de la región, quien se decía descendía directamente de Huayna Cápac, lo que otorgaba privilegios como la fijación de tributos y el derecho al uso de armas. Estudió en el Real Colegio de Caciques San Francisco de Borja en Cusco, donde recibió formación católica. En 1700, tras la muerte de su padre, Mateo asumió el gobierno de Chincha y las ciudades cercanas. Al principio del siglo XIX, Pumacahua jugó un papel decisivo en la Gran Rebelión de Túpac Amaru II, inicialmente luchando contra este movimiento, pero más tarde sumándose a la causa independentista. Fue nombrado alférez real en 1802 y apoyó la defensa contra la invasión napoleónica en 1808. En 1813 participó en una nueva rebelión, destacándose en la lucha en Arequipa, pero fue capturado y ejecutado en 1815. Su lucha y sacrificio fueron fundamentales para debilitar el poder colonial español, contribuyendo a caminos hacia la independencia del Perú en 1821. Hablando sobre algunos aspectos importantes de la rebelión de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo, esta se inició en 1814 y fue uno de los eventos más trascendentales y multifacéticos en la historia de la independencia del Perú. Se destaca primero por su gran diversificación, ya que las clases bajas y altas de la población de ese entonces, que incluía mestizos, criollos, caciques e indios, se unieron para luchar contra la opresión y la injusticia de la corona sobre ellos. Esta rebelión se inició en el Cusco, cuando los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua formaron un comité insurgente, que luego de unos cuantos meses logró alcanzar puntos estratégicos como Huamanga, Puno, Arequipa y La Paz, ocupando una extensa franja geográfica con una importancia especial para la política andina. Debido al apoyo variado con el que el levantamiento contaba, los criollos y mestizos se unen buscando una mayor autonomía política y mejores condiciones económicas. Pero por otro lado, los indígenas, liderados por Pumacahua y los caciques, buscaban una posibilidad de luchar contra los siglos de explotación y humillaciones que habían sufrido a manos de los españoles. A pesar del amplio apoyo que la rebelión logró obtener,
Las tensiones internas por los distintos objetivos de sus tropas generaron disputas entre indígenas y criollos, debilitando desde adentro la organización del levantamiento. Por un lado, los criollos, que buscaban una mejora de su posición económica y política, no compartían los mismos intereses que los indígenas, quienes buscaban cambios más radicales y reales. Finalmente, esta rebelión fue sofocada en 1815, durando tan solo un año. Sus líderes fueron capturados y ejecutados de maneras extremadamente brutales, y muchos de sus seguidores sufrieron el mismo destino. A pesar de esto, la rebelión no murió. Durante unos años posteriores a esto, varios grupos guerrilleros continuaron combatiendo en zonas rurales del Perú. Sin haber logrado su objetivo, la rebelión de Mateo Pumacahua logró inspirar a futuros movimientos revolucionarios que desembocaron en la independencia del Perú. Para culminar con el tema de la rebelión de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo, analizaremos algunos de los efectos que esta rebelión tuvo en el Perú. Iniciando con una represión violenta, que se dio luego de la captura de Mateo Pumacahua y otros líderes indígenas de la rebelión, ya que los pueblos que apoyaron o estuvieron del lado de Mateo sufrieron fuertes castigos y reprimendas por parte de la corona española. Como segundo punto, se logró observar un refuerzo en el control colonial, esto con el objetivo de evitar un nuevo levantamiento y mantener controlada a la población indígena, enfocando sus fuerzas en las ciudades de Cusco y Arequipa. A pesar de todo esto, como tercer punto se observó una disminución de la autoridad española en el Perú. Continuando con un cuarto punto, se vio un despertar en la conciencia de las poblaciones que ya no buscaban, ya no querían seguir siendo sometidas por el yugo español y por todas las humillaciones y faltas de respeto que sufrían a diario. Finalmente, se observaron cambios sociales y económicos. Las comunidades que brindaron su apoyo a Pumacahua quedaron en una tremenda crisis económica. Esto debido a que se les confiscaron múltiples bienes y recursos con los que ellos contaban antes. Por el lado social, la tensión que se había formado entre las filas de criollos e indígenas de la rebelión aumentó con el tiempo luego de que ésta terminara. La rebelión de Túpac Amaru II. Antecedentes. Túpac Amaru II, cuyo nombre real era José Gabriel Condorcanqui, nació en Surimana, Cusco, en 1738. Fue hijo de Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera. Estudió en el colegio de nobles llamado San Francisco de Borja de Cusco, dirigido por jesuitas. En 1766, el corregidor de Tinta lo nombró cacique de Pampamarca, Tungazuca y Surimana. Y como curaca o cacique, cumplía con su deber de recaudar impuestos y mantener el orden en Yanaoca, Pampamarca y Tungazuca, cerca del Cusco. Túpac Amaru II se une en matrimonio con Micaela Bastidas el 25 de mayo de 1760, el cual tuvieron 3 hijos. Luego residieron en Tinta, un importante centro comercial en la ruta de entre los virreinatos de Lima y Buenos Aires. Este próspero lugar fue un punto clave para el comercio de ganado, lana, alfombras y otros textiles. Condorcanqui fue un arriero exitoso que poseía un extenso negocio con 35 recuas de mulas que transportaban mercancías a lo largo del vasto imperio, de esta forma participando en la economía continental centrada en las minas de Potosí. Implementación de reformas borbónicas. Durante el reinado de Carlos III, entre 1759 y 1788, las reformas borbónicas intensificaron la explotación laboral en el Perú, provocando un aumento de las sublevaciones en las comunidades andinas. En 1772, se duplicó el impuesto de alcabala del 2 al 4%, y en 1776 se elevó la alcabala del 4 al 6%. Ese mismo año se nombró a José Antonio de Areche como visitador general del Perú, quien llegó en 1777.